Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Estamos listos ya para el estudio de la palabra del Señor del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer ahorita de momento nada más el versículo 34, que dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Estudiamos ya en una ocasión pasada el tema que titulamos Sabiendo Jesús que su hora había llegado. El versículo 1, ¿se acuerdan? Donde dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, antes de que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se acuerdan que ahí explicamos que significaba amarlos hasta el fin, amarlos hasta el extremo, el punto máximo que alguien puede amar, la mayor demostración de amor de Jesús? Y eso es precisamente que iba a dar su vida por cada uno de nosotros, que iba a dar su vida por sus amigos, por sus discípulos. Dijo Jesús: no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y después, hermanos, del versículo 2 en adelante, ahí en el Juan 13, acuérdense que estamos aquí durante el tiempo de la última cena, es un día antes de que nuestro Señor sea crucificado. Él empieza a hacer actuar una parábola viviente, ¿se acuerdan que dijimos? Para demostrar a lo que Él había venido. Y dice Juan que levantándose de la mesa, ¿se acuerdan? Se quitó su manto, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y se acercó a los apóstoles y se inclinó delante de ellos y les empezó a lavar los pies. Y decíamos, hermanos, que Jesús, a diferencia de lo que muchos creen, que nos enseñó a lavarnos los pies para que una vez al año hagamos eso como ritual, que se practica ciertamente en muchas iglesias, se ponen de a dos, tú me lavas los pies, yo te los lavo a ti. Jesús lo que estaba enseñando, hermanos, era lo que había venido a hacer por nosotros. Se levantó de la mesa, significa que se levantó de su trono, se quitó su manto, ¿se acuerdan que dice la Escritura? Y se despojó a sí mismo, se ciñó una toalla, porque en el Evangelio Cristo se despojó a sí mismo y luego tomó forma semejante a nosotros como un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso cuando Él está lavándole los pies, en realidad está demostrando que Él nos vino a lavar, pero no con agua, hermanos, sino a lavarnos de nuestros pecados por medio de su sangre, del derramamiento de su sangre. Sigue aquí la cena y llega este versículo 34, hermanos. Estamos en esta misma escena, estamos en este mismo tiempo. Y Jesús les dice ahora: un mandamiento nuevo les doy. Ahora pregunta: ¿para quién es este mandamiento, hermanos? Este mandamiento es para los discípulos. Alguien puede decir: era para los apóstoles. No, es para los discípulos. Si nosotros somos cristianos, somos discípulos. Si nosotros somos discípulos, este mandamiento es para nosotros. ¿Por qué es importante aclararlo? Porque ahí en la mesa, hermanos, cuando Jesús estuvo lavando los pies, también le lavó los pies a Judas. Entonces de repente, pues nos podemos confundir. Y en la cena, acuérdense que les había dicho que estaban representados por medio de los 12 apóstoles, los dos grupos que existen en el mundo. ¿Se acuerdan que vimos eso también? Los apóstoles representaban a los creyentes y Judas representaba ¿a quién? A los incrédulos, al mundo. Y puedes decir: oye, pero ¿cómo representaba al mundo si estaba ahí revuelto con los creyentes? Pues es que así es, hermanos. En el mundo nada más hay dos tipos de personas: los incrédulos y los creyentes. Ahora, dentro de las iglesias, muchas veces se meten incrédulos, como estaba ahí Judas también. Pero este mandamiento que Jesús va a dar es únicamente ¿para quién? Para los creyentes. Judas, hermanos, era una persona no arrepentida, era una persona no nacida de nuevo,
Y este tipo de personas no son obedientes. Ahora, cuando Jesús les lavó los pies, hermanos, después les dice que así le deben de hacer ellos, pero Jesús estaba consciente que no todos le iban a obedecer. Fíjense bien ahí en el versículo 10, ahí donde estamos en Juan 13, dice, Jesús le dijo, aquí está hablando con Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. ¿Y qué dice, hermanos? Aunque no todos. Les está hablando a los 12 y les dice el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Es una parábola, hermanos. Y dice, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Ahora, ¿por qué dice aunque no todos? Dice el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. Pregunta, ¿en las iglesias están limpios todos? No. Ojo con eso. Ahora, fíjese bien, Judas estaba en la congregación, podemos verlo así. Jesús tenía una congregación chiquita con 12 y Judas estaba metido ahí. Y Judas no era salvo, Judas no era discípulo. Y la característica de los que no son salvos y de los que no son discípulos es que no obedecen. Ojo con eso. Ahora, Jesús lava sus pies y fíjense lo que les dice en el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que hice? Ustedes me llaman maestro y me llaman señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Fíjense bien, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis, o ustedes también hagan. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos del perdón y que decíamos que Jesús no solo nos había mandado a perdonar, ¿se acuerdan? Sino que nos había enseñado a perdonar con su boca y nos había enseñado con su ejemplo golpeado, desfigurado, desangrándose, pidiéndole al Padre perdón por aquellos que lo habían puesto en esa cruz porque no sabían lo que hacían. Y decíamos que Jesús nos había puesto ese ejemplo de perdón para que nosotros aprendiéramos a perdonar como Él. Y aquí también Jesús hace un ejemplo de servicio, hace un ejemplo de entrega, donde Él no se considera a Él mismo como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se comporta entre los discípulos como el menor, como un siervo. Y luego les dice, ustedes lo deben hacer también, para que como yo lo hago, ustedes también lo hagan. Ahora, fíjense bien. Dice el versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué cosa, hermanos? Si las hiciereis. Dice Jesús, ¿vieron cómo me humillé? ¿Vieron cómo yo estando en el trono de Dios me hice hombre, tomé forma de siervo, me humillé porque hice el trabajo del siervo más bajo, lavándole los pies? Ahora ustedes deben de hacer lo mismo. Y ellos pueden decir, ¿yo voy a hacer el trabajo del siervo más bajo? Y Jesús dice, es que ustedes no son mayores que el maestro. Ustedes no son mayores que el Señor. Y si el mayor, el Señor, el maestro hizo esto, ¿cuánto más lo deben hacer ustedes? Y les dice, si ustedes saben estas cosas, las van a hacer si las hicieren. ¿Por qué les dice esto, hermanos? No les dice si las oyereis, sino si las hiciereis. Jesús nos enseñó, hermanos, en el Sermón del Monte, en Mateo 7,
al final de sus palabras, después del capítulo 5, 6, 7, dice, al que me oye estas palabras, ¿se acuerdan? Y las hace. Le voy a comparar a un hombre prudente que construyó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vinieron ríos y vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y no le pasó nada porque estaba sobre la roca. Pero al que me oye estas palabras y no las hace, a ese lo voy a comparar con un hombre insensato, con un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron ríos y vientos y golpearon con ímpetu contra aquella casa y su ruina fue grande porque estaba construida sobre la arena. ¿Qué quiere decir Jesús? Hay muchos en las iglesias metidos, como ya decíamos ahorita, que están oyendo. Y eso es bueno, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero es necesario, hermanos, que para que nosotros podamos vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos, nosotros no solo seamos oidores de la palabra, sino que nosotros seamos, ¿qué cosa? Hacedores, hermanos, de la palabra. Si vienes a oír que hay que orar y no oras, si vienes a oír que hay que perdonar y no perdonas, si vienes a oír que hay que servir y no sirves, al final de cuentas, te vas a perder. ¿Por qué te vas a perder? Porque estabas revuelto en la congregación como Judas, parecías de los demás, te veías como los demás, oíste los sermones que los demás, pero al final de cuentas de nada te sirvió porque no obedecías. Ahora, Jesús les dice, bienaventurados van a ser ustedes cuando hagan estas cosas. Pero ¿qué dice el verso 18, hermanos? Fíjense bien. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. ¿Qué quiere decir esto? El calcañar es el talón, hermanos. El que come pan conmigo era un amigo muy íntimo. Está hablando de la profecía que decía que Judas iba a traicionar a Jesús. Así como una mula tira así una patada para atrás, un caballo, Judas también iba a enseñar el talón a Jesús, refiriéndose como a tirándole una patada traicionera, hermanos. De manera que cuando Jesús está enseñando, dice, este es el ejemplo, esto es lo que tienen que hacer. Van a ser felices si lo hacen, pero yo sé que no todos de ustedes lo van a hacer. Porque yo sé a quienes he, ¿qué dijo, hermanos? Elegido. A los que Dios ha elegido, los que están escritos en el libro de la vida, son aquellos que vienen en arrepentimiento y fe, que creen, que nacen de nuevo, que reciben el Espíritu Santo y que viven una vida cristiana obedeciendo la palabra de Dios y obedeciendo al Señor, hermanos, porque el Señor significa el amo. Él es el que manda y nosotros obedecemos. Ahora dice Jesús, hablando de su congregación donde tenía 12, pero yo sé que no todos, dice, ustedes van a obedecer. Yo sé que no todos ustedes van a servir. Yo sé que no todos ustedes van a hacer caso de lo que yo les estoy enseñando y de lo que les puse ejemplo para que hicieran, porque no todos son míos. Esa es una regla, hermanos. Ahora, la ruina de Judas fue grande. ¿Por qué? Porque oyó las palabras, no las obedeció. ¿Y al último qué pasó con Judas? Se fue y se ahorcó. ¿A dónde fue Judas, hermanos? ¿Al cielo o al infierno? ¿Su ruina fue grande, sí o no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque él no obedeció. Si usted no quiere obedecer, va a terminar ahí también.
Porque el que no obedece no es discípulo, el que no obedece no es siervo. Ahora, sigue avanzando la cena. Jesús da el pan a Judas, le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas sale de la escena y sale de la cena, sale del aposento alto. Y ahora en la escena que vamos a leer ya no está Judas. Ahora nada más están los 11. En los versículos anteriores tuvo que hacer la aclaración y decir: yo sé que no todos, yo sé a quién he elegido, porque ahí estaba Judas. Aquí Judas ya se salió, se quedan nada más los 11, sigue avanzando la cena. Y Jesús les dice ahora a ellos, nada más, a los verdaderos, a los elegidos, a los siervos, a los discípulos: un mandamiento nuevo les voy a dar. ¿Cuál es, hermanos? Que se amen unos a los otros como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. Ahora, lo primero que quiero que notemos, hermanos, es que Jesús dice ¿un qué? Un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento, hermanos? Una orden. ¿Quién está dando la orden? El Señor, hermanos, está dando la orden. Jesús, nuestro Señor, está dando una orden. Ahora fíjense, en el Antiguo Testamento, hermanos, todos los mandamientos que Dios le había dado al pueblo, los dio porque sabía que no eran parte de la naturaleza del ser humano, sino todo lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Le dice: honra a tu padre y a tu madre, porque sabe que los seres humanos por naturaleza no honran a sus padres. Les dice: no codicies, porque sabe que el hombre por naturaleza es, ¿cómo? Codicioso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, porque sabe que el hombre es idólatra. Entonces todos los mandamientos que les dio era porque sabía que ellos no eran así. Y cuando Jesús, hermanos, le está diciendo a sus discípulos: ustedes se tienen que amar, Jesús sabe que eso no es parte de nuestra naturaleza. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. El ser humano, por naturaleza, se preocupa nada más por él, piensa nada más en él. Pero el que es verdadero creyente, hermanos, ha recibido de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo y la nueva naturaleza en Cristo Jesús, ha recibido la capacidad de tener una nueva naturaleza con la cual podemos amar a los demás. No, está bien. No, tonal. Ojo, hermanos. Podemos amar. No significa que lo vamos a hacer. ¿Sí entendemos eso? Tenemos la capacidad dada por Dios para amar, pero eso no significa que lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué dice un mandamiento nuevo les doy? En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios les había dado la ley. ¿Alguien sabe cuántos mandamientos tenía la ley? La ley tenía los 10 mandamientos, pero en total, con los sacrificios, con las fiestas, con todo, ¿alguien sabe cuántos mandamientos tenía la ley? La ley, hermanos, tenía 613 mandamientos. Para los judíos, los judaizantes que andan por ahí, que dicen que van a cumplir la ley, son 613.
Para los adventistas del séptimo día que creen que porque no comen puerco y guardan el sábado, son 2. Les faltan 611. No es tan fácil. Ahora, Jesús nos dijo, porque ustedes van a decir, ay nanita, no se le vaya a ocurrir al hermano decirnos que nos aprendamos los 613. Si cuando era católico muy apenas me aprendí los 10 y ya se me olvidaron, ahora aprendérmelos todos. Pero Jesús dijo, hermanos, que los 613 mandamientos se pueden resumir en 2 mandamientos nada más. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley. Y después Pablo explica en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 9, y dice Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pregunta: si Jesús ya había dicho esto en los evangelios, los 2 mandamientos, y el segundo dice, amarás a tu prójimo a ti como a ti mismo, ¿por qué ahora en la cena, antes de morir, después de lavarle los pies, después de que se fue Judas, les dice un mandamiento nuevo les doy? Si en realidad ya lo había dicho. Ahora fíjense bien, no sé si ustedes sepan, hermanos, pero en la ley de Moisés, en Levítico capítulo 19, versículo 18, si quieren buscarlo, Levítico capítulo 19, versículo 18, ya existía este mandamiento. Fíjense bien. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermano. Levítico 19, 18. Amén. ¿Alguien más lo oyó? ¿Qué dice? No te vengarás, ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino, ¿qué cosa? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice. ¿Alguien sabía que decía ahí ese mandamiento? En el Antiguo Testamento. Porque la gente dice, no, yo pensé que Jesús era el de amor y que el que había puesto los mandamientos y que... No, la ley ya decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pregunta, si ya decía la ley en Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si Jesús ya les había dicho que el segundo mandamiento era semejante al primero, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces, ¿por qué Jesús ahora les dice un mandamiento nuevo les doy? ¿Alguien puede decirme eso? Ya estaba escrito en Levítico, ya estaba escrito en los evangelios, y ahora Juan le dice un mandamiento nuevo, y pues si ya ese ya estaba, ¿no? Porque él dijo que debían amarse como él y lo sabía amar. Eso Ese es el detalle, hermanos. Que Jesús había dicho y en la ley había dicho, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pero Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Les voy a dar la capacidad por medio de una nueva naturaleza del Espíritu Santo para que lo cumplan, y se los voy a dar como mandamiento porque yo sé que en su naturaleza no está el amar. En su naturaleza está el odiar, en su naturaleza está el envidiar, en su naturaleza está el pensar en ustedes mismos, en las necesidades de ustedes y en las comodidades de ustedes. Por eso se los voy a dejar como un mandamiento, el cual solo lo van a obedecer aquellos que verdaderamente son discípulos. Y es nuevo porque a diferencia de la ley que decía ama a tu prójimo como a ti mismo, como dijo nuestra hermana Angélica, ahora la novedad, el plus que Jesús le pone es que dice,
tienes que amar a tu prójimo como yo te amé a ti. Como yo te amé a ti. Como Jesús amó a nuestra hermana Dora, ella tiene que amar a los demás. No como ella se ama a ella misma. Porque hay gente que de repente dice, no, es que yo para amar a los demás primero me tengo que amar yo. No, no. Uno ya se ama de cajón, hermanos. Uno ya se ama porque así es el hombre egoísta. Pero ahora Dios nos dice, tienes que amar, pero no como te amas tú. Porque yo no sé si te amas o no te amas. Vas a amar como te amé yo. Y se los dice, hermanos, después de que les acaba de demostrar con la parábola viviente, lavándole los pies, humillándose, cómo iba a dar su vida por ellos para que ellos fueran lavados, perdonados. Y dice el Señor, tú tienes que amarlos como yo te amé. Ahora, fíjense bien, cuando nosotros no estamos amando a los demás como Jesús nos amó, es por las siguientes 3 razones. Nada más hay 3. Por si usted no lo está haciendo, es por una de estas 3. Usted escoja cuál. Número 1, que aunque aparentas ser cristiano, en realidad eres un Judas metido en la congregación. Porque Judas, hermano, no podía amar. Porque Judas no podía obedecer el mandamiento del Señor de amar. Pero también porque Judas no tenía la nueva naturaleza ni el Espíritu Santo y por tanto no tenía la capacidad de Dios para poder amar. Por eso Judas no amaba y por eso puede ser, si tú no estás amando, que no ames. Porque eres una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no tiene el Espíritu Santo, una persona egoísta, egocéntrica, que todo el tiempo está pensando solo en ella. Tal vez, y esa es la primera opción, por eso no estás amando a los demás como Jesús te amó. Número 2, porque no creo que nadie quiera escoger la primera, hermanos. ¿Por qué no estoy amando como Jesús me amó? Opción número 2. Eres un cristiano verdadero, pero eres necio y eres desobediente. Eres una persona que sí nació de nuevo, tienes el Espíritu Santo y tienes la capacidad de Dios para poder amar a los demás como Jesús te amó, pero has decidido no hacerlo. Tú decides no hacerlo. Ejemplo, tengo un botellón de agua, viene una persona en la calle y me dice, ¿tiene un vaso de agua? El que yo tenga un vaso de agua, porque sí tengo, ¿significa que yo se lo voy a dar? No. Una cosa es que yo lo tengo, pero si yo quiero, se lo doy, y si yo no quiero, no se lo doy. Así funciona esto, hermanos. Tienes el amor ya de Dios, sí, tienes la nueva naturaleza, pero eres necio y rebelde, desobediente a tu Señor y has decidido no amar a los demás como Él te amó. Esa es la segunda opción, hermanos. No te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, sino que te estás dejando guiar por tu carne, por tu egoísmo, por tu vanagloria, por tu soberbia, por tu... No, son mis cosas, como dice el dicho, primero, ¿qué cosa? Primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Y qué dice otro dicho? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía. No, no es amiga. Opción número 3.
Fíjense bien, ya llevamos 2. 1, eres un Judas. 2, eres verdadero, pero necio y rebelde, y vas a tener que dar cuentas de eso. Y Dios te puede disciplinar fuertemente por eso. 3, tercera y última razón, ¿por qué no estás amando como Jesús te amó y como te mandó que amaras a los demás? La razón de amar muy poco de estas personas es porque se sienten muy poco amados por Jesús. Es decir, sí están amando a los demás, pero ¿cómo los están amando? ¿Mucho? Poco. ¿Por qué los están amando poco? ¿Porque son Judas? No, esa era la primera opción. ¿Porque son rebeldes? No, sí están amando. El problema es que es poco. ¿Por qué poco? Porque se sienten poco amados por Jesús. Jesús hace, pues sí, hace ciertas cosas por mí, ¿verdad? Jesús sí me ha ayudado. Jesús sí me ha escuchado. Yo te ayudo y te escucho en la medida que Dios me ha ayudado y me ha escuchado. No ha sido la gran cosa para conmigo, entonces no esperes la gran cosa tampoco. Jesús enseñó que una persona a la que mucho se le perdona, ¿cuánto ama, hermanos? Mucho ama. Y una persona que se le perdona poco, ¿cuánto ama? Poco ama. Yo paso aquí a César, paso a nuestro hermano Isidro, y los dos me deben. A César le perdono 10 pesos. Le digo, César, a partir de hoy ya no me debe los 10 pesos. Se va a sentir muy feliz, pues va a decir, pues aquí los traía, sí, pero ya no me los debes. Pero ya te los iba a dar, sí, pero ya no me los debes. ¿Se va a sentir feliz? Pues más o menos, pues eran 10 pesos. Don Isidro, usted me debía 250,000 pesos, ya no me los va a pagar. ¿Cómo se va a sentir don Isidro? Ahora, cuando me vuelvan a ver, ¿quién creen de los dos que se vea más agradecido? Al que se le perdonó más. Y el que se le perdonó menos muy probablemente va a ser indiferente porque no siente que se le haya perdonado la gran cosa. Y hay quienes de entre ustedes, hermanos, hay quienes en las iglesias que no sienten que se les haya perdonado gran cosa. No, dicen, bueno, sí era pecador porque todos somos pecadores, pero así que yo anduviera de borracho, así que bruto, que yo anduviera de asesino, que yo hubiera, no, yo era tranquilo, yo andaba en mi casa tranquilo, yo no tomaba, no, hermanos. Se te perdonó mucho, mucho. Y se los puedo decir, hermanos, aún sin conocerlos, aún sin conocer sus vidas pasadas, porque usted puede decir, por ejemplo, nuestra hermana Mari Carmen, yo no conozco mucho de su vida pasada, pero yo le aseguro que Dios le perdonó mucho a usted. Y a mi esposa, y a mi suegra, y a mis cuñadas, y a mi cuñado, y a don Isidro, mucho nos perdonó el Señor, mucho, hermanos. Y usted puede decir, ¿sabe por qué dirá Edgar eso? ¿Sabe qué andaba haciendo eso? No entiendes lo mucho que te perdonó Dios. Todo lo que le ofendiste en tu vida pasada, como tú eras su enemigo, antes eras un hijo del diablo que merecía el infierno, y Jesucristo recibió ese infierno para que tú pudieras recibir la gloria y la salvación. Fuiste perdonado de todos tus pecados, fuiste lavado de todos tus pecados, porque Jesús decidió venir a este mundo y tomar tu lugar en esa cruz. Y decir, aquí va don Isidro, pero aquí voy yo. Aquí va doña Eugenia, pero aquí voy a ir yo. Y los latigazos, los golpes, los puñetazos, la corona de espinas, el desangramiento, los clavos, todo lo que tú merecías lo voy a recibir yo. Cuando entendemos eso, hermanos, nos damos cuenta de cuánto nos perdonó
de cuánto nos amó y nos sentimos agradecidos con Dios por habernos perdonado, por habernos salvado, y ese amor lo reflejamos hacia los demás. Si no estás reflejando el amor de Dios para con tu prójimo, amándolo como Él te amó, es porque no eres nacido de nuevo y vas camino al infierno, porque sí eres nacido de nuevo, pero estás siendo un hijo desobediente y rebelde, o simplemente porque no has entendido cuánto te amó Jesús. Y por eso amas poquito, porque crees que Jesús te amó poquito. Ahora, pregunta. Fíjense bien lo que les voy a decir. ¿Es fácil amar a los demás? Díganme la verdad. En su naturaleza, siendo sinceros, ¿es fácil amar a los demás como Dios nos manda que amemos? No sé si alguien respondió que sí, pero no es fácil. ¿Nos gusta hacerlo? En la naturaleza no, hermano, porque en la naturaleza el primero soy yo. Entonces a la naturaleza no le gusta que yo ande poniendo a otra gente en primer lugar. Que a la hora de orar yo ore por alguien en lugar de orar por mí, por mis necesidades. Ahora, aunque no es fácil, aunque no nos gusta, para el cristiano verdadero es posible por el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros, y es un mandamiento que tenemos que obedecer. No, pero yo soy salvo nomás por la fe, yo ya creí, yo ya soy salvo. ¿Sin obedecer? ¿Se puede ser salvo sin obedecer al Señor? No. Fíjense bien lo que les voy a preguntar, hermanos. Imagínense, ¿a quién le está diciendo Jesús, dijimos, estas palabras? A los discípulos. ¿Quiénes? Díganme nombres. Mateo, ¿quién más? Juan, ¿quién más? Santiago, ¿quién más? Jacobo y Santiago, Pedro, Judas ya se había ido, Lucas no estaba, Tomás, Felipe. ¿Qué eran ellos en la mayoría, hermanos? Eran hombres, eran pescadores. Pregunto, ¿sería fácil para 11 hombres, para 11 varones, varoniles, pescadores, fuertes, machos, dice mi esposa, amarse entre ellos? ¿Sería fácil? Eran puros hombres, hermanos. Para los que hemos tenido hijos varones, si tienes 2 hijos varones, se van a pelear. Si tienes 3 hijos varones, se van a agarrar 4, 5, 10. Si tienes 11 hijos varones, todos varones, y los dejas en la casa solos, ¿qué crees que pase cuando regreses? ¿Crees que no se golpearon todos contra todos? Todos son hombres de diferente carácter, hermanos. La Biblia nos dice varias veces que los discípulos se andaban peleando entre ellos. De hecho, el Evangelio de Juan, cuando se acaba, Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, sígueme. Y luego Pedro voltea y ve al discípulo al que Jesús había amado, ¿se acuerdan? Y dice, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que ese quede hasta que yo venga a ti, ¿qué? Sígueme tú. ¿Se acuerdan? Señor, ¿y este qué? Y en una ocasión Jacobo y la mamá de Jacobo y de Juan fue con Jesús
y le dijo, te voy a pedir que estos uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y se empezaron a pelear, hermanos. No, ¿cómo le dijiste a tu mamá que tú y que yo voy a ser el primero? Y no, yo voy a ser el mayor. Y eran puros hombres, pescadores. Tenían carácter, como dijo mi esposa, diferente, hermanos. Como nosotros tenemos un carácter diferente. Ustedes no saben si a Pedro le caía gordo Jacobo. Ustedes no saben si a Felipe le caía gordo Juan. Porque los ves en la Biblia y te imaginas que salían a caminar y todos como pitufos cantando y flotando y con sus aureolas y abrazados, así como cantando las del Puma, agárrense de las manos. No, hermanos, eran hombres, eran pescadores, eran rudos, de carácter diferente, fuerte, puro varón. Sí, toscos, ásperos, no sé qué carácter tenían. Los hijos del trueno se les llamaba a Jacobo y a Juan por impulsivos, órale, vamos a hacer que llueva aquí fuego. Todos eran diferentes, hermanos. Y nosotros somos diferentes. Y a lo mejor de entre nosotros, uno le cae gordo al otro. Y a lo mejor les caigo gordo yo. O sea, pero sí, es que es una realidad. Pero somos, ¿qué cosa? Hermanos. Y se nos dio un mandamiento. Si este te cae gordo, si esta te cae gorda, tú lo tienes que amar a él como yo te amé a ti. Si tú dices ser mi hijo, si tú dices creer en mí, si tú dices ser salvo, si tú dices ser cristiano, tú tienes que amar a tus hermanos como yo te amé a ti. Si no lo podemos lograr, hermanos, en esta pequeña congregación, entre nosotros, estamos perdidos. Si no lo podemos lograr entre nosotros. Porque después de aquí tenemos que amar a los de la iglesia de todo el mundo que ni conocemos, y tenemos que amar después en otro círculo aún a nuestros enemigos. Pero si no nos amamos nosotros, entre poquitos. Ahora usted puede decir, no, pero yo sí los amo como Cristo te amó. Como Cristo te amó por ti. Dando todo por el otro. Haciendo todo por el otro. Poniendo en primer lugar al otro y a ti hasta el último. No lo estamos haciendo, hermanos. Ahora es un mandamiento tan importante que Jesús dijo que el cumplimiento de ese mandamiento, que la obediencia de ese mandamiento iba a ser la evidencia para los que nos están viendo de afuera de que verdaderamente nosotros somos sus discípulos. Esa es la señal que va a demostrar que tú eres cristiano. ¿Qué dice el verso 35, hermanos? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Grábate ese verso. No es porque vienes al culto que van a saber que eres cristiano. No es porque oyes alabanzas que van a saber que eres cristiano. No es porque lees la Biblia, no es porque oras, no es porque ayunas. La gente va a saber si eres cristiano o no si te ven amando a tus hermanos
con un amor tan grande como el que Cristo te amó. 2 capítulos más tarde, hermanos, en el capítulo 15, Jesús va a hablar de la vid verdadera. ¿Se acuerdan? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Biblia y dice el mismo Juan que Dios es ¿qué? Amor. Si yo soy la vid, yo soy la planta, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Si ustedes están en mí, no en una congregación, hermanos. Si ustedes permanecen en mí, van a dar mucho fruto. Y acuérdense que en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto, hermanos, en un árbol es algo que está dentro del árbol o está fuera del árbol. ¿Es visible o es invisible? ¿Y cómo es tu amor? ¿Sí lo están viendo los demás? Sí se ve. Porque uno pasa por una casa y ves un árbol y dice, ese árbol ya está cargadito de mangos. Ese árbol ya está cargadito de liches. La gente está viendo que tú estás cargadito de amor para con tus hermanos, ¿o no? Porque si no se ve el fruto, entonces el mundo no puede saber que somos sus discípulos y quedaría en duda si en verdad lo somos. Porque aunque nosotros digamos, no, pero sí soy, pero pues si no se ve, no se tiene que ver, es por fe. Pero aquí dice Jesús que en esto van a conocer todos que somos sus discípulos. Si tuviéramos amor los unos por los otros, y no cualquier clase de amor. Ay, yo los amo, amor como el que yo te amé. Un amor servicial, un amor de entrega total y desinteresada. El mundo tiene que ver, hermanos, que los cristianos nos amamos. Lo tienen que ver. Tenemos que dar testimonio de eso. Hay gente que se enfoca, no, yo voy a predicar, yo voy a ir acá, yo voy a ir allá, yo voy a ir al hospital, yo voy a ir a... Que el mundo vea que amas a tus hermanos. Que lo vean. Y que se conmueva el mundo y los que ven y que mira cómo se aman. Mira cómo se juntan y se abrazan y lloran y oran y se preocupan los unos por los otros y se ayudan y se visitan y se... Que se vea, hermanos. Ahora, porque si no nos estamos amando, como les repetía, y somos cristianos, estamos siendo deliberadamente desobedientes con aquel que decimos que es nuestro Señor. Dice Colosenses, hermanos, búsquenmelo, aquí vamos a terminar, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Colosenses 3:13. ¿Sí lo hallaron? Fíjense. Dice Pablo, se lo voy a leer, a parafrasear, hermanos, porque soportándoos, de repente se oye medio complicado. Soportándose unos a otros. ¿A quiénes les está hablando? A cristianos verdaderos. A una iglesia va esta carta que era la iglesia de Colosas. Y había puros cristianos ahí. Y fíjense lo que dice Pablo en su carta.
Sopórtense unos a otros. ¿Cómo que sopórtense? Si los cristianos son bien buenos y todos traen aureola y llegan al culto abrazándose, ay, todos se quieren. ¿Cómo que soportándose? Pues es que hay que soportar, hermanos. Porque nuestra humanidad nos puede caer uno mal, hay roces, hay pleitos entre los discípulos. No, que porque yo esto, no, que tú, no, que siempre yo, que lo mismo que pasa aquí y en cualquier congregación. Eso es perfectamente normal, porque somos humanos. Dice Pablo, sopórtense unos a los otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. No, es que esta hermana siempre llega y no, es que este hermano siempre está con su cara. No, es que esta hermana a mí ni me saluda. No, es que todas las quejas que puedas tener de tu hermano que está aquí, de tu hermana que está aquí, perdónalas. No esperes a que el hermano o la hermana venga y te diga, ¿qué crees, hermano? Yo siempre ando que estudio, que... No, tú perdónalo y dile al Padre, y perdónalo, Señor, también. Ayúdame a cambiar esa actitud, ese problema. Es más, Señor, ayúdame a cambiar a mí, porque a lo mejor el que está mal soy yo. Porque no tendría yo por qué estar que me estén cayendo gordos. Sopórtense unos a los otros. Perdónense unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes.